Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que provocan miedo y curiosidad. Enigma 900. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes enigmas de la actualidad. Aquí, en Enigma 900, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera emisión, no es nuestra primera emisión, nuestra emisión número 4 de Enigma 900. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo. Yo soy Rafael Oseguera y los invito a que nos acompañe y se quede con nosotros para escuchar historias y relatos sobrenaturales. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con el más allá? Comuníquese con nosotros por internet. Puede escucharnos en toda la República Mexicana y el resto del mundo a través de nuestra página web, que es www.enigma900.blogspot.com. Es BLOGSPOT porque se puede confundir, ¿no? www.enigma900.blogspot.com, en donde usted puede publicar sus relatos sobrenaturales o bien enviarlos a nuestra dirección de correo electrónico, que sería enigma900am@hotmail.com. Le recordamos a todos nuestros radioescuchas que el programa ustedes mismos lo hacen al permitirnos escuchar sus relatos. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Para esta noche tenemos un programa muy interesante. Tenemos en el estudio la presencia del Dr. Molina, experto en fenómenos paranormales, y estará junto con nosotros analizando en el programa todos y cada uno de los casos que aquí se presenten. Además tendremos el caso que hemos titulado La Niña Fantasma de Facundo. Estaremos analizando este caso y regalando el video a nuestros radioescuchas que se comuniquen con nosotros. Un reporte especial sobre la Ouija, también una colección de psicofonías que son en verdad espeluznantes, voces del más allá. Además en la música tendremos a Enigma con Return to Innocence. Esto y muchas cosas más aquí en Enigma 900, no se desconecten de nuestra señal. Y bueno, para mí es un placer presentar a mis compañeros. Gaby Olivares. Hola Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, buenas noches a todo nuestro auditorio. Omar García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches a todos. Doctor Molina, ¿cómo está? Buenas noches a todos, estamos aquí esperándolos con sus relatos, esperemos escucharlos pronto. Sí, por internet, www.enigma900.blogspot.com. Apaga la luz y atrévete a escucharnos, volvemos. El cuerpo humano pierde 150 gramos de peso corporal cuando muere. Según estudios, este volumen no está relacionado con la pérdida de tejido, fluidos corporales o el aire en los pulmones. Señalan que corresponde al alma que se desprende del cuerpo, lo cual significa que el alma de una persona cualquiera tiene ese aproximado peso de 150 gramos. El hecho de que no conozcamos los procesos internos productores de los fenómenos paranormales, llamados ocultos, y cuya génesis es el psiquismo, no significa que no debamos estudiarlos asiduamente para encontrarles una explicación dentro del marco de la nueva física. Carl Sagan. No sé si es cosa mía. No estoy viendo algo ahí. No seas idiota. ¿Qué es esto, güey? No está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las 12 de la noche. Bueno, más. A la 1:30. Me a escuchar a alguien ahí. Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga. Niña. Ay, no seas imbécil. Ya me largo de la... ¡Tavo! ¡Con lentes! ¡Eivor!
¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor! Pues bueno, acabamos de escuchar el video de Facundo. Bueno, como todos sabemos, este muchacho Facundo tiene un programa por Canal 5 que se llama Incógnito, y en una de sus emisiones presentó este video fantasma. Más adelante en el programa vamos a hablar sobre este video, y además vamos a regalar el video a nuestros radioescuchas. Cuando se comuniquen con nosotros anotamos sus datos y va a estar disponible el video para que lo puedan ver en su computadora, o lo pueden ver directamente en nuestra página de internet. Y por internet, www.enigma900.blogspot.com. Y como que ya tiré mucho rollo, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si mejor vamos de lleno a escuchar nuestro primer relato? Parece que tenemos una llamada al aire, no lo sé, vamos a. Ok, no. Ok, vamos a escuchar nuestro primer relato y vamos a analizarlo al regresar, vamos a escucharlo. Fue como en el año 1997, cuando mi familia y yo rentamos una casa por la calle Guadalupe en Victoria, entre la 37 y 39, en la colonia Pancho Villa, donde el papá de mis hijos y yo escuchábamos ruidos extraños. Nunca lo comentamos entre sí. Yo duré aproximadamente 2 años escuchando pasitos de una niña. Yo sentía la presencia de una niña de unos 3, 4 años, con pasitos pequeños, con pies descalcitos, y se oía el ruido corriendo a través del pasillo de la casa donde nosotros vivíamos. Yo siempre pensé que era secundario a mi intranquilidad de madre, porque yo tenía una niña de esa edad y pensaba que era mi hija. Muchas veces en la noche me levantaba, porque en varias veces vi a mi hija sonámbula caminar y yo pensaba que era ella, y no, muchas veces me levanté y no era ella. Muchas veces sentía su mirada, que me estaba viendo ella paradita en la pecera de la cama, y me hacía despertarme, me hacía levantarme, me hacía ir a revisar a mi hija, porque yo sentía que era mi hija la que andaba levantada en la madrugada. Así, en varias ocasiones durante 2 años me la pasé, hasta que un día el papá de mis hijos y yo estábamos viendo una película que habíamos rentado, y en ese momento yo me quedé dormida por unos instantes, cuando en eso sentí que estábamos viendo una película que habíamos rentado, el papá de mis hijos y yo, cuando por un instante me quedé dormida. En eso me dice el papá de mis hijos que se acaba de levantar mi hija, que vaya atrás de ella, que va caminando descalza hacia la sala. Yo también, al estar dormida, escucho sus pasos y digo, efectivamente, ahí va Diana. Y me levanto corriendo, y cuando llego a la sala me doy cuenta que no existe nadie. Entonces en ese momento llego a la conclusión que todo este tiempo que había estado yo escuchando los pasitos, que sentía su presencia parada ahí en la cabecera de mi cama viéndome, que no era mi hija, sino que era otro ser de otro mundo, y en ese momento llegué a la conclusión, porque el papá de mis hijos también sintió su presencia. Les dije, no son figuraciones mías, no son mis nervios de mamá, no son mis preocupaciones de mamá. Entonces me entró un miedo terrible, como un hielo que recorría todo mi cuerpo, y como pude llegué caminando otra vez a la recámara y le preguntó al papá de mis hijos que si él también había estado escuchando a esa niña que yo sentía que era una niña que andaba ahí caminando por la casa descalza y observándonos. Y él me dice, sí la he escuchado. Me dice, pero aparte la he visto. Lo más que yo nunca te había querido decir, porque tú me ibas a obligar a que nos cambiáramos de casa. Yo le comento a una compañera, entonces ella me dice, ¿sabes qué? Reza un Padre Nuestro en cada habitación y rocíala con agua bendita para que se vaya ese espíritu. Así lo hice. A partir de ahí ya no volví a escuchar yo ruidos, y a los 2 meses más o menos, aproximadamente, nos cambiamos de casa. Nosotros ya hemos construido nuestra casa, pero en ese lapso de 2 meses en lo que nos cambiábamos ya no volví a escuchar ningún ruido después de que rocié agua
agua bendita, pero los ruidos y la presencia era de a diario, era siempre diario, y era algo bien molesto porque yo me levantaba hasta 2 veces en la noche, ¿verdad? Donde escuchaba yo, según yo, a mi hija caminar, o la sentía yo en la cabecera de mis pies. Y el padre de mis hijos también, a diario, si no a diario, muy frecuentemente la escuchaba o la veía pasar con su pelito largo y con una túnica blanca. Y era una niña de aproximadamente, con una estatura de una niña de unos 4 años. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué les parece? Ay, Dios. Mira, pues yo pienso que los nervios de mamá le hacen dudar mucho sobre esto, pero, o sea, son ruidos, son presencias, y no lo sentía únicamente ella. Entonces, el hecho de que eche agua bendita, bueno, pues para mí, o sea, no... Sí, creo en la religión, no exactamente en una, precisamente creo en todas, y en alguna porción de algunas, pero a lo que voy yo es que no creo que la presencia se retire, tal vez se apacigüe, pero no se retira. O sea, si ella hubiera continuado ahí, te aseguro que hubiera regresado. Doctor Molina. Bueno, es un caso bastante interesante. Para empezar, es una niña de una estatura aproximadamente de 4 años, aunque en el relato no nos refieren qué edad tenía exactamente la hija de la señora. Podría darnos la impresión de 2 factores. Uno, que fuera una entidad, por el tipo de horario fue en la noche, ya lo habíamos comentado en programas anteriores, que es la hora en la que los seres oscuros se manifiestan de esa forma. La segunda es un binomio madre-hijo, como todos lo sabemos es un vínculo muy fuerte, por lo tanto las hace muy perceptivas a este fenómeno, pero me daría mala impresión de que sería la misma hija de la señora en un fenómeno que se le llama desprendimiento astral, porque no refiere pasos, no refiere que le muevan cosas, que le hagan ruidos, simplemente que la sigue, la camina, se va hacia una parte especial de la casa. Probablemente la niña al dormir, lo que se conoce como desprendimiento del alma, sigue ese recorrido, y es por eso que ella la puede ver con bastante claridad. Perdón que lo interrumpa, doctor, pero en efecto, bueno, a mí fue que me hicieron el relato, me comenta que ella escuchaba los pasitos, o sea, escuchaba los pasitos descalzos de la niña, entonces ella era por el que se despertaba. Entonces no solamente le sucedía a ella, sino de hecho el marido de ella no solamente sentía la presencia, sino que además veía a la niña, y me comentaba también la persona que me hizo este relato que es de la misma edad que la niña. Ok, entonces yo me inclino más hacia esa posibilidad, pero hay un dato muy curioso. Para empezar, es una niña que camina descalza, por lo tanto no puede generar demasiado ruido para ser escuchado. Así que más que nada puede ser un fenómeno de ese tipo, entonces ella lo asemeja mucho con esa experiencia. Puede probablemente tratarse de un niño índigo, después con el tiempo vamos a hablar acerca de ellos. Y segundo, ella refiere que después de una bendición en la casa, los fenómenos dejaron de suceder. Pero ahí sí sería muy importante seguir a la niña para saber si el fenómeno afectó a la niña o realmente nada más fue un fenómeno prácticamente como ella lo vio, aislado. Pues Mira, te quería comentar, yo te he de decir que, por ejemplo, bueno, en mi casa solamente somos 3, somos mi mamá, mi hermana y yo. Entonces, cuando una de las dos baja las escaleras, porque mi habitación está en la planta baja, te puedo decir quién va bajando las escaleras, descalza o no descalza, no importa. Ahora, el desprendimiento astral, yo he tenido de ese tipo de conexiones y simplemente con mi madre. Entonces he soñado cosas que ella ve en el momento y cuando yo se las cuento me dice, oye, es que eso fue lo que hice hoy. Entonces, pues sí puede ser más probable que el hecho de que sea un espectro, como decías tú. Yo creo mucho en el desprendimiento astral porque lo he llevado hasta cierto punto a cabo, que es un nivel de conciencia más profundo del sueño. Realmente es algo muy interesante, siempre digo eso, siempre me echan carrilla, ay, siempre es muy interesante, bueno, ya voy a decir otra cosa. Pero es que en verdad es interesante. Y yo le digo a todos nuestros radioescuchas que los invitamos a que se comuniquen, nos cuenten sus experiencias, en caso de que les dé un poquitito por ahí de pena hablar, es que me van a conocer, bueno, pues no, simple y sencillamente no decimos su nombre y punto, y digo, y bueno, pues nosotros vamos a un corte comercial. Regresando de los comerciales, vamos a hablar de algo muy interesante otra vez. Vamos a comerciales otra vez. El Dr. J. Bentley, médico retirado, vivía en la planta baja de un edificio en Coudersburg,
Pensilvania, la mañana del 5 de diciembre de 1966, el trabajador Don Gosnelli entró en el sótano de ese edificio para leer el contador de gas. En el sótano flotaba un humo azul de olor extraño. Gosnelli descubrió por casualidad en un rincón un montón de cenizas. Nadie había respondido a su saludo al entrar, de modo que decidió ir a echar un vistazo al anciano en retiro. En el dormitorio había el mismo humo extraño, pero ningún rastro del doctor Bentley. Gosnelli miró en el cuarto de baño y se enfrentó con una nueva visión que no olvidará jamás. El suelo estaba quemado y en él se abría un enorme hoyo por donde se veían las tuberías y vigas que habían quedado al descubierto. Al borde del hoyo vio una pierna marrón desde la rodilla hasta abajo, como la de un maniquí. No miró más. Gosnelli huyó del edificio a toda prisa y fue a dar parte de su macabro descubrimiento. En agosto de 1965, Scott Rogo se dejó caer en su cama para la acostumbrada siesta, pero en esa ocasión no pudo dormir. Nos menciona: empecé a sentir un frío extraño y comencé a temblar. Me golpeé repetidamente los costados y en ese momento me di cuenta que todo mi cuerpo vibraba. Un instante después me vi flotando en el aire y al siguiente estaba a los pies de la cama contemplándome. Todo estaba empañado como por una neblina que envolvía a la forma blanquecina que yo percibía como mi cuerpo. Un momento después me despertaba en mi cama, pero me di cuenta de que nunca había estado dormido. Aquí de regreso en Enigma 900. Bueno, se acaban de comunicar con nosotros por teléfono una radio escucha, nos comenta un relato, pero vaya, no quiero pasar al aire porque pues, bueno, es que me da penita y vaya, se entiende, se comprende y es algo muy bueno que aquí va a tener Gaby, para todos nuestros radio escuchas que se comuniquen con nosotros. Y bueno, dime Gaby, ¿qué te dijo nuestra radio escucha? Bueno, nuestra radio escucha quería saber sobre cómo ayudar a alguien a que descanse en paz. Me supongo que el alma no está en paz, que sigue ahí de chocarrera o algo por decirlo así. Bueno, generalmente en este tipo de fenómenos pueden hacerse dos tipos de procedimientos. El primero es algo similar a lo que hace la religión actualmente, que son rezos con veladoras y una foto o alguna prenda de la persona, que eso le va a ayudar mucho a pasar de este mundo al otro. A tomar una Doctor, perdón que lo interrumpa, una cosa que se escapaba, me estaba comentando la radio escucha que su abuelita no hace mucho tiempo que murió y que dice que se manifiesta constantemente a su mamá, pero que lo que se le hace raro es que su abuela creo que no murió aquí en esta ciudad, sino murió en otro lugar. Entonces me supongo que se ve arraigada contra ella por alguna situación, más bien, ¿no? Miren, volvemos a lo mismo. Es un tema un poquito difícil para muchas de las personas porque el tema no lo conocen, pero bueno, vamos así. Una persona cuando fallece, la ley divina le permite al alma continuar su proceso evolutivo, ¿sí? Van a lo que muchos le conocen el famoso juicio final. Por lo tanto, el alma no se queda entre nosotros. Más sin embargo, una parte de esa persona sí se queda aquí en la mente. Probablemente está haciendo ese vínculo con esa persona, pero más que nada es porque algún miembro de la familia le está dando vida. Alguien a lo mejor siente esa pérdida, a lo mejor la señora está muy ligada hacia esa pérdida, le duele tanto que ella misma jala esa energía. Y no deja que se vaya por eso por esa completo. Energía se sigue manifestando, entonces hasta cierto punto sería muy difícil creer que Dios permitiera que un alma siguiera en pena. Pero sí pueden haber ciertas energías que se apoderan de eso para hacernos creer que realmente existe. Por eso es muy difícil. Entonces cuando se realiza una bendición en una casa realmente por alguien que tiene corazón puro, se le llama, y el fenómeno desaparece, no es tanto porque la energía se desapareció, se fue, o esa alma ya pasó a mejor vida, por decirlo así, sino es porque esa energía se cambió de un estado a otro. Por lo tanto el evento desaparece, pero se manifiesta en las personas que quedan. Probablemente alguien llora, alguien tiene pesadillas, alguien amanece con rasguños, o sea, se manifiesta de otra manera diferente. Mientras la señora no la deje ir en su psique, en su forma de pensar, en su dolor de su corazón, por la pérdida de ese señor. Pues muchas gracias, Diana, por comunicarte con nosotros, y bueno, para que vayas a recoger a la estación tu disco, ¿ok? Bueno, entonces las psicofonías, ¿qué son las psicofonías? ¿Okay? ¿Qué son, doctor? Bueno, las psicofonías son
relatos, pequeñas palabras de no más de algunas cuantas sílabas que expresan alguna emoción que esa energía haya tenido durante el paso de su vida, así se le considera. Entonces la mayoría no sobrepasan el hola, adiós. Más allá de esas palabras no los mencionan. ¿Por qué? Porque se dice que para que una energía de un plano a otro pueda mandar un mensaje, debe de pasar ciertas leyes que no se permiten, por lo tanto es muy difícil. Pero más sin embargo hay veces que grabándolas bajo decibeles demasiado bajos que el ser humano no percibe, se pueden escuchar estos ecos. Mucha gente cree que son ecos de situaciones ya pasadas y que aún se mantienen en ese lugar, como parecía las ondas de radio que se transmiten y años o muchas décadas después aún se siguen escuchando esas. De hecho se hizo hace poco una película que se llama Voces del Más Allá, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a escuchar esto de las psicofonías y regresamos aquí para estar escuchando algunas, ¿no? ¿Sabías que una psicofonía, según los parapsicólogos, es una voz del más allá, captada a través de los aparatos de radio? A continuación, una psicofonía grabada a las 2:30 de la mañana en el hueco de una escalera de una casa embrujada en España. Se oye la voz susurrante de una niña espectral que dice: frío, miedo. Estamos aquí de regreso en Enigma 900. Bueno, este tipo de fenómeno se le conoce como transcomunicación instrumental. Yo he visto, he leído de que bueno, algunos ahí los parapsicólogos se dedican a estudiar este tipo de fenómeno y bueno, generalmente las mejores psicofonías que se han captado ha sido cuando no la buscan. O sea, de repente están escuchando el radio y se escucha alguna interferencia, se escuchan ruidos, palabras, cosas así, y luego dicen los parapsicólogos, bueno, es que nosotros nos vamos a un lugar oscuro donde no hay nadie, donde no entra ruido externo, donde no entra nada de ningún lugar, en un lugar así oculto dejamos esta grabando en una cinta virgen y con el paso del tiempo, o sea, y teniendo mucha paciencia pueden llegar a escuchar las que ellos llaman que son voces del más allá. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, recapitulando el tema, mucha gente cree que simplemente en una sola ocasión, una sola grabación puede dar todos estos fenómenos. Tú has dicho algún punto clave, por eso muchos de los eventos se han hecho o verdad o ficción. Generalmente los eventos son de tipo sorpresivos, porque las psicofonías son decibeles demasiado bajos que el ser humano no los puede escuchar a simple vista. Entonces, cuando uno somete un audio a una digitalización y logra subir esos decibeles, pueden escucharse esos sonidos y aún así tienen que pasar por otro fenómeno que es depuración para poderlo escuchar claro, porque hay muchas veces que solo escuchas un llanto, un grito o una sola palabra, pero no se puede apreciar con claridad. Por eso es muy raro este tipo de eventos y es muy difícil que alguien, a menos que tenga una percepción muy grande, pueda escucharlos al instante. Omar. Bueno, también el tema de las psicofonías es algo que se presta mucho a fraudes. Como dices, es algo que muy difícilmente se capta al oído humano y pues igual lo más interesante son cuando estás escuchando la radio y de repente se escucha algo o algo así, porque por ejemplo que dicen, como mencionabas, que se van a un lugar oscuro y dejan la grabadora ahí. Se puede prestar mucho a que alguien haga una voz y tú la editas y... Mira, un comentario, mira, a mí me gusta mucho leer, andar ahí de mechona. Te sé decir que lo menos que escucha un ser humano en decibeles son 20 decibeles. Es lo mínimo. El perro o otros animales que son más perceptivos alcanzan a escucharlo. Pero ahí sería no tanto de que lo estés buscando, o sea, no tanto de que sea accidental. Meramente accidental es como cuando grabas un fantasma o algo. Aquí me refiero a que tú le estás buscando, que tú estás teniendo la paciencia de estar cazando la voz, de estar tratando de grabar algo, de buscar y localizar esa secuencia de palabras que decía aquí el doctor. Es breve, pero no siempre expresa precisamente lo que dice. Tal vez mediante eso quiere
aligerar su carga o llamarnos a nosotros la atención, decirnos qué vamos haciendo bien, qué vamos haciendo mal. Pues vamos a escuchar, tenemos una psicofonía y en esta psicofonía se oye claramente una voz masculina que dice: ay, Dios mío. Yo le pido a los radioescuchas que pongan mucha atención porque este tipo, bueno, no son muy claras, entonces, pero si uno pone atención se escucha. Vamos a escucharlo y regresamos para comentar. Ay, Dios mío, ¿por qué? Es muy difícil saber expresar el por qué esas energías expresan ese tipo de palabras. Mucha gente ha especulado en... Generalmente las palabras religiosas significan que es una energía o un ser atrapado en un mundo de castigos o lamentos, como dicen los relatos bíblicos. Entonces probablemente exprese eso, como una expresión de estoy en líos, y para que nosotros lo comprendamos de esa manera. ¿Qué te pareció, Gaby? ¿Es niño o es niña? Porque yo... A mi parecer es una mujer, la verdad. Por el tono de la voz me parece que es una mujer. Y como dice Vladimir, o sea, expresando estar atrapado, lo que conocemos como el limbo más bien, que es el purgatorio, que se supone que pasas una eternidad. Yo no comprendo muy bien cuándo se les acaba la eternidad, ¿verdad? Pero me supongo que eso es, que expresan su... Bueno, y tenemos otra psicofonía. Esta psicofonía fue captada por un parapsicólogo muy reconocido en España, el señor Germán de Argumosa. Y bueno, en esta ocasión se oye una voz que dice: tengo miedo. Entonces vamos a escuchar esta psicofonía, ¿no? Tengo miedo, Omar. Como en la expresión anterior, también puede expresar que está en algún lugar atrapado en donde están recibiendo castigo. Dice: tengo miedo. A lo desconocido. Doctor. Bueno, generalmente, según a mi propia experiencia, lo que algunos libros he leído, muchos de los temas que mencionan ahí se refieren de una manera diferente, como por ejemplo, frío no significa lugar congelado, frío significa un lugar sin amor, miedo significa un lugar sin luz, por lo tanto nos haría referencia a un lugar oscuro, a un lugar donde no existe algo bueno, sino simplemente soledad. A eso probablemente se refiere. Bueno, y bueno, porque de muchas veces escuchando el radio, yo he conocido en una ocasión, tuve una maestra de hace muchos años, una compañera, lamentablemente ella se suicidó, pero fíjate que el día que se suicidó ella estaba desesperadamente buscando a nuestra orientadora social, muy querida ahí por todos, y no la encontró. Ese día ella no se encontraba en la escuela, y ese mismo día en la tarde ella se suicida. Pasan una semana, pocos días, entonces dice ella, nos comenta: ¿no sabes qué? Es que yo estaba lavando los trastes, yo estaba escuchando el radio, y en ese momento yo siento que pasa alguien, o sea, detrás de mí, pero el momento en el que va pasando, el radio, o sea, se escucha como una interferencia. Entonces, bueno, digo yo, bueno, tal vez finalmente un día que no lo espere, un murmullo o la voz de alguien que puede identificar, o no, pues lo conduzca al descubrimiento de que la vida continúa y que el paso por la tierra es apenas el inicio del camino, ¿no? Entonces, creo bueno, que mira, algo... voy a contarte algo basado más que nada tanto en mi experiencia y no tanto en los libros, en lo que ha sucedido o haya estudiado alguna otra persona. En mi experiencia en la ciudad de Morelia, de donde yo radico, una vez me sucedió un fenómeno muy chistoso que rompe con esas reglas. Al caminar yo tenía la costumbre de pasar por las noches entre 12 y 1, salir a un lugar para nosotros ponernos a estudiar. Siempre fui de las personas que nunca tuve miedo, hasta una noche. Una persona alta, delgada ella, era una mujer, con un saco tipo... ¿Gabardina? Gabardina,
bastante largo, se acercó hacia mí. Yo acostumbraba mucho fumar cigarrillos. Ella se me acerca y es muy raro porque yo siempre portaba chamarra larga, generalmente la mayoría de tipo cazadora. Mi gorra, pues cualquiera que te vea así en la calle, pues te saca la vuelta. Ella se acerca, me pide amablemente un cigarrillo, se lo ofrezco de corazón. Le doy aparte otro cigarrillo para el camino y ella me comenta que por qué le tuve confianza para poderle hablar. Pues a mí se me hizo algo muy normal. La saludo, la despido, doy 2 pasos y me quedé, bueno, es que no le pregunté su nombre. Cuando yo volteo, mi sorpresa fue que las calles son muy, muy largas. Y ella no sí, está. No estaba, pero el cigarrillo estaba colgado exactamente en el bordecito de una de las ventanas. Me quedé tan pasmado, pero no sentí miedo. Me llamó mucho ese fenómeno porque una semana después, a mí me quisieron asaltar precisamente en ese mismo trayecto y sucedió exactamente al mismo nivel. Cuando yo me pongo a estudiar ese fenómeno, descubro que varias décadas atrás, una joven de procedencia americana, exactamente tirándole más que nada hacia el área de Arqueta, como se les conoce, fue asesinada precisamente en esa área. Fue tal mi impacto que a partir de ahí decidí investigar mucho tanto el fenómeno y comprender que lo que sucedía probablemente suceda lo mismo en esos tipos de psicofonías, donde te expresan más que nada una emoción que tú mismo llevas dentro. Es como un mensaje, como tú se lo comentabas. Impresionante realmente. Y bueno, esta es una de las más espectaculares psicofonías que se han captado y tal vez la más larga. Con una voz cavernosa y tétrica se puede oír algo así como os arrepentiréis. ¿Sí? Está captada en el Palacio de la Diputación de Granada, todo esto en España. Vamos a escuchar esta psicofonía, ¿no? Ah, caray. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, en este caso, como se dieron cuenta, comparado con las otras psicofonías, las palabras son un poco más difíciles de escuchar porque hay demasiada interferencia. A algunos les da la impresión de que dice una cosa y a otros nos da la impresión de que dice otra. Para mí es retractaréis. No. Para mí también me da ese tipo de impresión. Te digo una cosa, la verdad, he escuchado mucho sobre, bueno, en exorcismos y todo eso, que es el demonio. Decías tú que no podía un cuerpo ocupar 2 espacios, o sea, no, una persona tener 2 espacios al mismo tiempo. Bueno, hay cierta teoría que lo contradice. Bueno, no es el punto. A lo que voy es a que los demonios tienen sus propios idiomas. Eso me sonaría. Que quiso comunicar algo en su idioma, pero darnos a conocer más o menos de qué nos quería hablar. Pero para mí no es... ¿qué decías tú, perdón? Es os arrepentiréis. Para mí es os retractaréis. Retractaréis, que sería te retractarás. Omar. Bueno, pues también muchas veces las psicofonías se pueden prestar a variar dependiendo de la capacidad auditiva de las personas, ¿no? Nos pueden dar a entender cosas a unos, como dice el doctor, y otros entender otras. La voz no es muy clara. También pienso lo mismo que Gaby, que dice algo como os retractaréis o algo así, pero como que antes dice palabras en otro idioma. Es lo que se alcanza a percibir. Y usted, radio escucha, ¿qué opina? Comuníquese con nosotros, díganos qué opina de esto, y además recuerde que estamos regalando el video de Facundo de la niña fantasma. Y bueno, una voz de una niña que dice algo así como ¿yo qué hago aquí? Vamos a escuchar esta psicofonía. ¿Cómo es? ¿Qué onda? ¿Pues una niña? ¿Es una viejita? Para mí es una viejita, una señora de
edad mayor, y al decir, bueno, para mí al decir, pero ¿qué hago aquí? Es sentir no merecer el castigo o el sufrimiento por el que pasa. Pero no sé, tal vez mató a alguien, y muchas veces se dice que si tú matas a alguien, te vuelves acreedor de todos sus pecados. Y Omarcito está ya sufriendo con los mensajes. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes por ahí? Pues nada más dice: saludos a Lluvia Mayeli de Efraín, que es la persona más linda que he conocido. Oh. Y a todos en cambio. Ok, ya. Mi amiguito Doctor Molina, Efraín. ¿qué Bueno, pasó? Recordemos, volvemos a lo mismo. Este tipo de fenómenos, por ejemplo, refieren que cuando una energía o un ser de este tipo se da cuenta o descubre el paso entre un plano y otro, generalmente se vuelve un conflicto. Ese conflicto se puede manifestar en muchas de las ocasiones con palabras claras, como en este caso. A mí, en lo personal, me da la impresión de que es una persona más grande, probablemente mayor de los 45 años, por el tipo de voz, y por la forma en la que lo expresa, parecido más que nada a la imagen típica de nuestra abuelita, que se expresa de ese tipo de forma. Probablemente a eso se refiere. Estamos en Enigma 900, no se desconecten. La palabra azteca para nahual es nahualli, que significa lo que es mi vestidura o piel, y se refiere a la habilidad de un nahual para transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal, ya sea lobo, jaguar, lince, toro, águila o coyote. El vocablo también se refiere a la nigromancia, al ocultismo y a la malicia. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Enigma 900. El 19 de marzo de 1917, una joven inglesa que vivía en la India se encontraba vistiendo a su hijo cuando sintió un impulso irresistible de mirar hacia atrás. Al hacerlo, vio con sobresalto a su hermano, que era piloto, parado en la habitación, el cual se desvaneció ante sus ojos. Más tarde, supo que ese día su hermano había muerto en un combate aéreo. Estamos aquí de regreso en Enigma 900 y bueno, estamos con el tema de las psicofonías, las voces del más allá, las voces de los muertos, muchos nombres que se le ha dado a este fenómeno, muy interesante. Vamos a escuchar nuestra siguiente psicofonía y bueno, dice aquí ayudar a papá, ayudar al pobre de papá o algo así. Entonces, pues vamos a escuchar esta psicofonía. Doctor. Bueno, da dos apariencias. Por un lado, nos comentan aquí, dice mande papá. Yo escucho más bien dónde, no mande, sino dónde. No sé ustedes qué impresión les dé. Pues yo así como que ayudarle papá o no, algo así. No sé si nos podrían repetir la psicofonía porque realmente no la escuché con claridad. ¿Cómo? Mande papá. Doctor. Yo todavía me sigo quedando con Omar. Pues no, difícil dar una opinión. Bueno, por ahorita ya escucharon, hay dos formas claras. Uno probablemente diga mande. Yo escucho más bien onde, que es algo muy característico de los niños. Siempre tenemos que buscar la lógica en cada una de ellas. Por eso es que muchos de estos estudios se tienen que hacer en lugares aislados para evitar que se mezclen sonidos y poderlas escuchar claras y poder dar una mejor impresión. Bueno, independientemente la palabra papá sí se oye muy 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 claro. Por la voz pareciera ser un niño no mayor a los 7 años, 6 años por ahí más o menos. Me parece que es un niño. Sí, más o menos por ahí. Por el tipo de voz muy muy delgadita y un tono bastante fuerte. Bueno, pues vamos a escuchar nuestra siguiente psicofonía. Parece que dice me falta Dios.
Gaby. No sé, es que mira, escucho Me anima Dios. Algo así escucho yo. ¿Está aquí? No, es que no es muy clara realmente. Doctor. Volvemos exactamente a lo mismo. Yo no escucho más o menos eso. Me da la impresión de otra palabra, aunque no logro identificarla. Pero bueno, esta es parte de este tipo de investigaciones y es muy difícil poder decir algo exacto. Omar. Bueno, yo escuché falta Dios. Sí, yo también falta Dios. Bueno, Falta. no sé si mucha gente habrá leído ese libro. Yo lo intenté leer. La verdad necesitas leer como unos 16 libros más. Es de Dante Alighieri. El infierno. La Divina Comedia. Sí, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Sugiere que hay varios círculos para bajar a lo que sería el infierno central, donde es el castigo mayor. Mira, Dante Alighieri hacía mucho esa referencia. Aquí falta amor, falta luz, falta compañía, falta Dios. Fue una referencia muy grande que hizo él. Doctor. Lo mismo que les había comentado en principio, que generalmente los tipos de expresiones no debemos dejarnos ir por la emoción, sino por el significado que es. Los famosos círculos o 9 esferas, cada una va a bajar dependiendo al mal que haya hecho la humanidad, y cada uno va a irse purificando hasta que llegue al fuego central, que es volver a empezar. Y cada una de esas expresa palabras muy específicas. Onde, aquí, generalmente reflejan la entrada, donde hacen referencia al reconocimiento de esa entrada. Algunas otras esferas, como por ejemplo, me falta Dios, es cuando ya llegas a un tope máximo. Y bueno, tenemos otra que dice algo así como, tú también tienes que morir. Pues vamos a escuchar. Creo que queda claro, ¿no? Mira, es algo que yo expreso el otro día. Tú dijiste ayer que vimos la luna que se veía únicamente como si estuviera en un eclipse, ya casi la fase total, que dijiste, esto se va a acabar el mundo. Bueno, yo tengo la opinión de que el mundo se nos acaba al que se va muriendo, pero si se acaba a todos juntos, pues lo padre es que te vas a llevar a todos entre las patas, por decirlo así. Doctor. Bueno, ya así en resumen acerca de este tipo de eventos, lo importante no es qué digan, sino qué mensaje nos dejan. Como seres humanos, como personas, como padres de familia, hijos o hermanos, ¿qué nos dejan esos mensajes? Omar. El cómo utilizas los mensajes que te dejan es también muy importante. Bueno, tenemos nuestra última psicofonía de la noche, dice, soy tu abuelo. Entonces, pues vamos a escucharlo, ¿no? No, nada, no capté. Son como que milésimas de... Es que este tipo de fenómenos así se presentan, son así como que muy rápidos. Y entonces es muy difícil poder captar... no sé si sería bueno que nos lo pusieran otra vez. Es muy rápido. Decir solamente abuelo. Me da la impresión de que dice no puedo. No puedo, ¿tú? No puedo. Es como... Yo como que yo necesito un bañador, ¿no? Y una lavada profunda. Y limpiarme los oídos. Omar, ¿qué escuchaste tú? Mucha interferencia, no alcancé a apreciar. ¿Sabes hasta qué asemeja? El pasar de un carro así, la ráfaga de viento. Mira, como decía Vladimir, tal vez era el acúmulo de energía, pero no fue suficiente la liberación en el momento en que la liberó, como para que hubiera claridad. Regresamos aquí a Enigma 900. Alka Algot Korhoy fue visto por primera vez en 1926 en el sur del desierto de Gobi, en Mongolia. Se le describe como un gusano fino de 3 a 4 pies de largo. Se reportó que esta criatura es capaz de matar a sus víctimas con ácido, causando la muerte de manera instantánea. También se le atribuye la habilidad para matar a distancia, dando una fuerte descarga eléctrica. Fue vista numerosas veces, incluso por el mismo presidente de Mongolia. Se comenta que la criatura hiberna durante la mayoría del año, excepto durante junio
y Julio. No sé si es cosa mía. No estoy viendo algo ahí. No seas idiota. ¿Qué es esto, güey? No está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las 12 de la noche. Bueno, más. A la 1:30. Me a escuchar. Alguien ahí. No seas... Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga. Niña. Ay, no seas imbécil. Ya me largo a la... ¡Tavo! ¡Con lentes! ¡Eivor! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor! Bueno, y dice este personaje muy conocido dentro de la televisión mexicana, Facundo, dice, bueno, íbamos a hacer un programa especial sobre fantasmas, ¿no? O un reporte sobre fantasmas para meterlos en la emisión de Incógnito. Entonces para esto nos trasladamos a un cementerio en un cementerio X de la Ciudad de México, ¿no? Entonces dice que estaban ahí en el cementerio y que a él le llamó mucho la atención ver a una niña, o sea, llorando en una de las lápidas. Entonces él mismo dice, bueno, no sé si es mi imaginación, pero o sea, ¿qué está haciendo ahí ella? Entonces le llama, y luego cuando le llama voltea a la niña, y así voltea a la niña, y luego así con los ojos así brillantes, y realmente es impresionante el video cuando lo ves. ¿Qué opina usted, doctor? Usted dice que no es verdad. Bueno, yo hasta cierto punto considero que hay ciertos detalles en el video que me suenan muy raros. Para empezar, el audio es demasiado claro, y sobre todo hay una pequeña narrativa o historia antes de que suceda el fenómeno, como se los había comentado. Lo más común es que sean fenómenos espontáneos, y parecería como que todo el video se relata preparado a eso. Aunque, recordando un poquito en la literatura, para las personas que no vieron el video, pues iba a ser un poco difícil entenderlos. Pero bueno, nosotros que vimos el video, si se fijan, está haciendo una especie de caravana o reverencia. Esa imagen queda a un lado de la tumba. Si recordamos en los hechos pasados, los egipcios hacían más o menos eso mismo para venerar a sus muertos, o permitirles el paso de la vida a la muerte. Pero también hay seres de las sombras, en especial yo me inclino a eso, que hacen una especie de rito. Es como un convenio que hacen con ese lugar para permanecer ahí. Probablemente eso fue lo que hubiera captado. Pensando en esa posibilidad, sí puede existir la suficiente energía para manifestarse de esa manera, y la expresión de Facundo es total, ¿sí? Pues bueno, pues para las personas que no han visto el video lo tenemos en nuestra página de internet, que es www.enigma900.blogspot.com. Y bueno, estamos regalando también el video aquí en el programa a las personas que se comuniquen con nosotros. Tú, Gaby, ¿qué opinas de este video? Para mí es algo totalmente verídico. Y mira, ponle, si hay veces que acostumbra a la gente, vamos al panteón o al cementerio a ver qué onda. Pero, bueno, dirían, por ejemplo, no sé si recuerdan, bueno, nuestro auditorio y ustedes, en la película de Men in Black, que viene, están disparándole a los monstruos, entonces todo el mundo le dispara a los monstruos, pero él solamente le dispara a la niña, y dice, oye, ¿qué hace una niña en un barrio negro con libros de física cuántica? O sea, ¿qué te resulta más sospechoso? ¿Ver a una persona mayor que digas tú, bueno, es el celador, o ver a una niña ahí? Entonces, varía mucho en lo que tú decías, el brillo de los ojos. El brillo de los ojos decíamos que era sobre los guardianes de la noche y toda esa situación. El problema es que hay ciertos filtros de luz que reflejan. Entonces, si tú ves en el video, realmente, si tienes la oportunidad de mirarlo, ves que los ojos de Facundo no brillan de la misma manera que los de la niña.
Y probablemente a eso se refiere, aunque recordando un poquito la literatura que había estado buscando, hay una especie de demonio, según en la clasificación demonológica que se conoce actualmente, que tiene, en algunos relatos bíblicos lo hacen referencia a esos ojos luminosos o las estrellas luminantes de la noche. Y comentábamos al respecto de que los ojos de lo que es la niña en sí, cuando empieza a voltear, se puede ver perfectamente las dos siluetas de los ojos, y más sin embargo el brillo no es intenso. Posteriormente hay un chispazo de luz, es como si fuera un corto, como si prendieran de pronto un foco y lo apagaran. Y antes de que vuelva a voltear a recuperar la posición original, ya los ojos perdieron esa luminiscencia. Eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención. Bueno, mira, no sé si te fijaste, después de que termina y que él corre y todo eso, y que dice, ay güey, no manches, o sea, pasa de que escuches un grito. No sé si alguno de ustedes alcanzó a percibirlo, te fijaste que te dije yo, oye, un grito. Mira, lo que yo tendría que destacar, no sé, por ejemplo, cuando tú estás herido y alguien se asusta y en lugar de otra cosa corre, ¿qué haces tú? Le gritas. Porque necesitas de su ayuda. Porque bueno, es muy claro una cosa, el tipo se escucha que se asusta. Otra cosa también muy clara, Facundo es muy desmadroso. Entonces realmente es difícil creerle a una persona así. Pero digo, en este caso, se ve que sí se asusta, porque la impresión cuando voltea la mona esa, la niña, no sé qué sea, y dice, ay, imbécil, ya la regué, y se echa a correr, y luego va y coletas, y que mi amigo, y que ella es, güey, ni habla bien. Entonces, bueno, pues para ser actuado es muy buen actor. Vamos a escuchar otra vez para que la gente se dé cuenta cómo en el momento en que él ve eso, o sea, cambia su voz, se hace delgadita, bien aguda y se echa, se ve que sí se asusta el tipo. Y luego, y repito, o sea, todas las personas que quieran este video, 581-2330 y 5820881, muchas gracias a Juan Manuel Solís que nos llamó y que ya aquí está para que lo vayas a recoger el lunes. Y bueno, vamos a escuchar otra vez esto, ¿no? No sé si es cosa mía. No me estoy viendo al güey. No seas idiota. ¿Qué es esto, güey? No está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las 12 de la noche. Bueno, más. A la 1:30. Me a escuchar a alguien ahí. No seas... Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga. Niña. Ay, no seas imbécil. Ya me largo de la... ¡Tavo! ¡Con lentes! ¡Eivor! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor! Parece que el tipo sí se asusta, ¿no? Se asustó mucho. Omar. Su voz expresa terror. Podemos escuchar ahí 2 gritos. Y un susurro, lo que podría ser una psicofonía un poquito más leve. Se escucha. Bueno, al principio habíamos revisado el video y no nos había dado esa impresión. Ahora que ya tuvimos un poquito más de volumen, nos da la impresión de que hay un pequeño llanto antes de que él se asuste. Un lamento. Y cuando él corre, se escucha otro lamento, pero un susurro. Era algo que no nos habíamos percatado, pero ahorita se escuchó claramente. Más clarito. Oye, ¿y tú que estás en tu casa, quieres ganarte este video? Si quieres llevarte el video a tu casa, comunícate con nosotros. Pues ya se nos fue muy rápido, pero regresamos con algo de la Ouija. El candirú se podría catalogar como uno de los seres más escalofriantes del planeta. Normalmente se alimenta de la sangre de otros peces. Su modo de ataque consiste en entrar por sus agallas y fijarse con sus ganchos. Entonces les produce una herida con sus poderosas mandíbulas y succiona la sangre de la víctima, parasitando en el interior del cuerpo del animal que le hospeda. De ahí viene la denominación de
pez vampiro, con el que también se le conoce. Estábamos sentados en el sofá y de pronto Daniel se puso de pie, golpeó con el martillo a Frank, mi cuchillo vibraba y escuché una voz que decía, apuñálale en el corazón. Entonces se lo clavé, vi una luz a su alrededor, era su alma que había salido del cuerpo. En ese momento recitamos una letanía satánica. Este escalofriante testimonio fue presentado con increíble sinceridad por Manuela Ruda, una joven alemana de 23 años, durante el juicio en el que ella y su marido eran juzgados por el brutal asesinato de su amigo Frank Hackett. Gracias a Ignacio Sandoval que vino aquí al programa, ya se llevó su video de Facundo y tenemos en la línea, ¿sí? ¿Sí puedo decir el nombre? No. Bueno, ok, tenemos en la línea un radio escucha que nos va a contar un relato. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. No, estaba platicándoles que por aquí en el lugar donde yo trabajo, bueno, a estas horas más o menos, se ve pasar así por el frente del local, hacia la ventana, pasa una sombra, obviamente por dentro del local, no por fuera. Estamos trabajando y de repente se siente algo al momento de voltear. Efectivamente pasa una sombra rápido y pasa de una pared del local de enseguida hacia afuera, o sea, hacia la otra pared de nosotros. Pero, o sea, normalmente pasa de un lado a otro, como si pasara las paredes, o sea, normalmente. Los vecinos de enfrente, ellos tienen otra sombra, pero esa sí es clara y sí tiene aspecto físico, o sea, normalmente es algo más más serio y más fuerte lo que a ellos les pasa, porque es en las dos casas de enfrente la que se brinca una sombra de una casa a otra, pero sí es algo más pues feo, o sea, de hecho ya han tenido que hacer pues vistas ahí dentro de la casa para poderle retirar el espectro ese que se les aparece, y sí es algo que les preocupa mucho a ellos, porque sí es algo feo. No les pudiera platicar así más porque pues son detalles que a ellos les han pasado. Voy a ver si alguno de los vecinos quisiera platicarles a ustedes directamente lo que les pasa, pero desde años tienen ahí y les sucede que pasan la noche, están dormidos y de repente sienten la presencia muy fuerte y despiertan, y efectivamente pasa por ahí una persona encapuchada, y sí, cuando la han logrado así ver en el momento que están cerquita de ella, sí dicen que tiene figura pues algo desagradable en la cara de la sombra, o sea, a pesar de, o sea, no es sombra exactamente, es una figura que sí le han visto las facciones más o menos. Pues sería todo mi relato. Muy bien. Bueno, con respecto al primer relato que me acabas de mencionar, a unos datos que me llaman la atención. Mencionas que es una sombra. Primero es rápida, ¿sí? Una característica es de que nunca las vas a ver realmente de frente, sino las ves de reojo, por eso dan esa apariencia de ser rápidas. El que traspasen las paredes significa que ellos se manejan en otros planos muy diferentes a los nuestros, donde no hay barreras. Probablemente sería bueno que, si te interesara mucho eso, a las personas que están involucradas con este fenómeno, que investigaran fenómenos del pasado en esos lugares, ya sea antiguos dueños, antiguos empleados, que haya habido algún evento trágico bastante fuerte que esté condicionando eso. Otra característica es que alguna persona, algún personal de esos negocios esté jalándolo de alguna manera, ya sea con sus actitudes o con sus problemas, o se siente identificado esa esencia con esa persona. Entonces por eso se manifiesta así. Y por último, del famoso encapuchado. Generalmente los demonios de las sombras es muy fácil distinguirlos porque tienen cara de perro, cara de caballo, cara de toro. Generalmente probablemente haya sido eso, un guardián de las sombras. Y bueno, Bueno, pues agradecerle de antemano a nuestro radioescucha que se haya comunicado y decirle que se ha hecho acreedor a un disco, que pase aquí a las oficinas a recogerlo, que recuerde nuestro público que la confidencialidad es totalmente
a disposición de ellos. Sí, y bueno, Omar, preséntanos tu reportaje de la Ouija. Vamos enseguida con un reporte acerca de este juego, se le puede decir, sobre la Ouija, contacto con el más allá. Pues vamos a ver este reporte. El juego de la Ouija consiste en poner las manos sobre una pequeña plataforma que se desplaza lentamente sobre un tablero. Movida por alguna fuerza misteriosa, el tablero está inscrito con números y letras del alfabeto, pero su origen se remonta a inicios del año 540 a.C., cuando ya Pitágoras usaba un artefacto parecido cuando se reunían en círculos, en los que una tabla mística que se movía con ruedas hacía signos que el filósofo y uno de sus estudiantes interpretaban a la audiencia como revelaciones del mundo invisible. En la China, antes del nacimiento de Confucio, se usaba algo similar, lo que parecía ser una forma no peligrosa de comunicarse con los espíritus de los muertos. El mundo del ocultismo abrazó con entusiasmo la Ouija. En 1853, en Francia, el espiritualista M. Planchet diseñó una Ouija similar a la que hoy día es popular. Elijah J. Nott en Estados Unidos le hizo variaciones. William Ford le compró los derechos y un año después la patentizó. Finalmente, en 1966, Parker Brothers compró los derechos sobre el juego de la Ouija y ha sido desde entonces su fabricante. Sin embargo, la Ouija, en diferentes versiones, se ha popularizado tanto que se puede obtener por infinidad de medios. Parker Brothers y otros, para aumentar el mercado, han querido enterrar la relación de la Ouija con el ocultismo. A estos señores, los que les interesa es popularizar el juego para hacer dinero. Prefieren decir que los jugadores buscan su yo subconsciente para obtener respuestas. Según esta versión, la Ouija trae a nuestra conciencia lo que está oculto en nuestro interior subconsciente, como una llave para acceder a nuestro conocimiento interior. Pero eso es pura ficción para cubrir una realidad más oscura. Cuando el hombre se abre a buscar las respuestas más allá de lo que se puede llegar por el uso de la razón, estudio o lógica, entra en el campo de lo sobrenatural, en el que solo hay dos caminos, Dios y el demonio. En definitiva, la Ouija es una manera más de intentar acercarnos al mundo del oculto, en busca de información de aquello que por el momento no podemos demostrar. La tabla Ouija es quizás uno de los métodos más controversiales para comunicarse con espíritus, sobre todo porque lo puede usar cualquiera y no requiere poderes especiales para navegar. Quizás por esto la mayoría de los psíquicos desaconsejan su uso. La Iglesia aconseja no dar una explicación de orden sobrenatural a un fenómeno que pueda ser explicado en el orden natural. Primero se deben agotar las posibilidades naturales antes de pensar en causas preternaturales, y aún así no podemos tener certeza. Para explicar el movimiento de la plancha o la copa, en principio, se debe tomar en cuenta el movimiento natural pero inconsciente de los músculos de los mismos participantes, el reflejo mioquinético, las fuerzas del cerebro, las tensiones psíquicas y otros factores del cuerpo se reflejan en los movimientos musculares. Pero aunque concedamos que el movimiento en sí mismo sea un fenómeno natural, ¿cómo se explica el deletreo automático con mensajes? Muchos dicen que refleja la actividad subconsciente. Aunque esto fuera cierto, no por eso puede descartar la acción del maligno valiéndose de todos los medios a su alcance. El testimonio de innumerables personas indica que se dan comunicaciones cuyos mensajes tienen una dirección maléfica que sorprende a los participantes. En muchos casos ofrece información que los participantes desconocían. El lenguaje y las tácticas que se manifiestan corresponden con frecuencia a lo que Jesús nos advierte que es característico del demonio. Consejos contrarios a la moral, mensajes que llevan a la desesperación o a la presunción, invitaciones a desobedecer a Dios a cambio de alguna oferta de bienestar, riquezas. Por sus frutos los conocerán. Se ha tratado ingenuamente de descartar la injerencia maligna a raíz de un experimento en el que no se logró un mensaje coherente cuando se vendaron los ojos de los participantes y se cambió el orden de las letras en el tablero. Argumentan que si fuese el demonio no hubiese tenido dificultad de vencer esos obstáculos. Estos señores no comprenden la sagacidad del demonio para esconderse cuando le es útil. Las Sagradas Escrituras nos exhortan: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta advertencia es necesaria porque el demonio realmente existe y realmente tiene acceso a nosotros por diversos medios. Puede utilizar aún los movimientos naturales y el subconsciente para guiarnos hacia el mal, tentarnos, confundirnos y asediarnos. Esto ocurre cuando nosotros practicamos lo que está claramente prohibido. Siendo mucho más inteligente que nosotros,
El demonio tiene conocimientos que nos parecen maravillosos, pero que los utiliza para atraparnos y engañarnos. Puede además imitar voces y apariencias de personas que han muerto. Hay que advertir que, aunque se use la ouija por curiosidad, se está abriendo camino para el demonio y no es de extrañar que la persona quede espiritualmente afectada. Los resultados pueden ser, por ejemplo, dificultades posteriores en la oración, fantasías, obsesiones y otras opresiones mentales. Puede ocurrir que la persona se envicie con la ouija. En este caso, la opresión del demonio sobre esa pobre alma se hace mayor. Se entra en lo oculto hasta convertirse en una fascinación. De regreso a Enigma 900, bueno, pues la ouija, otro tema muy controvertido, que lamentablemente ya no tenemos tiempo para analizarlo más a fondo, pero que le prometemos a nuestros radioescuchas que para la próxima emisión de Enigma 900 vamos a analizar más a fondo este tema. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de internet. Y Gaby, pues también nos mandaron aquí unos saludos. Dice: saludos para mi hermano Agla Armenta, un saludo para Sujei, Efraín y Gabriela, y una felicitación para todos los de la cabina. Y yo en lo personal quiero hacer un pequeño saludo a un paciente, más bien una compañera paciente, que me dice que me está escuchando en estos momentos, que se siente muy deprimida, que se siente muy sola. Yo sé que tu problemita de tu cadera es muy fuerte, yo sé que eso te ha limitado mucho, pero ánimo, échale ganas, verás que todo se puede. Sí, también, yo quiero mucho a mi pacientita, ella también por ahí la he visto yo en el consultorio, y échale ganas, todos te queremos aquí. Bueno, nosotros nos despedimos, y yo fui Rafael Oseguera, Gabriel Olivares, Omar García y Vladimir Molina. Y esto fue Enigma 900, nos despedimos con esta rolita de Enigma, yo no sé inglés, ¿y tú cómo se llama? Return to Innocence, de Enigma. Enigma 900. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocarán miedo. Enigma 900.